Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Y el programa médico obligatorio, el PMO, es uno de los temas que más nos involucra siempre, nos interesa, nos preocupa, nos genera atención, no solo a nosotros, sino a todo el sector y a quienes especialmente se dedican a intentar reanalizar y reconfigurar esto, ¿no? El plan médico obligatorio o programa médico obligatorio, esta suerte, podríamos decir, de canasta básica de prestaciones que todas las obras sociales y las prepagas deben cumplir con cada uno de sus pacientes y que es referencia para el sistema público de salud. ¿Está en crisis? Sí, lo está, como el sistema sanitario. Se puede aplicar, hay cosas obsoletas, hay que reformularlo, hay que repensarlo, hay que regularlo de otra manera. Bueno, son todas las inquietudes que tenemos hoy y que les proponemos seguir pensando, aprendiendo, comprendiendo y también comprometiéndonos, como lo decimos siempre, ¿no? Intentamos desde este espacio abrir el pensamiento, salirnos de la cotidianeidad del urgente para pensar en cuestiones estructurales de nuestro sistema sanitario, del acceso a la salud y del sistema médico, del programa médico obligatorio que está vigente. El doctor Ernesto van der Kooi es alguien que se ha dedicado especialmente a analizar esta cuestión. Él es presidente de ProSanity Consulting y tiene mucho para decirnos respecto de la realidad del PMO actualmente y de lo que debería ser o a lo que deberíamos aspirar. Lo escuchamos, mira. El programa médico obligatorio, sabemos que es una canasta de prestaciones, ¿no es cierto?, que obligatoriamente tienen que dar las obras sociales, los prepagos, pero que sirve, que es una referencia muy importante dentro del sistema, también para el sector público, también para las obras sociales provinciales o algunas otras obras sociales que no están obligadas por ley, pero que lo dan. Nosotros anualmente, ¿qué hacemos? Una actualización del valor. La actualización del valor en un país como este es una cosa muy compleja. ¿Qué obtuvimos? Un PMO con un 60% de aumento entre un año y el otro aproximadamente, ¿no es cierto?, que está cerca de, para el mes de julio, cerca de 1.830 pesos, 33 o 33 aproximadamente, pero el mes de julio, 31 de julio, yo me paro ahora en octubre y ya superé los 2.000 cómodo, porque estamos en una inflación de 5, 6, 5, y si la inflación es 5, 6, 5, el costo en salud es 7, 8, 7. Es así, siempre por encima. Fíjense que supera más de 10 puntos lo que fue la inflación de punta a punta, el costo de la salud. Ya sé lo que me vas a decir, no sé, lo que sí sé que voy a la farmacia y pago el doble, ¿no? Básicamente algunos medicamentos, por lo menos el doble, en algunos casos más. Bueno, hablemos de esto. Invitamos hoy al doctor Gabriel Leverstein. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Bien. Un gran Buenas gusto. tardes. El doctor es médico internista, es gerente médico de OSECAC, Obra Social de Empleados de Comercio, una de las más grandes, coincidimos plenamente en la República Argentina, ¿no? Sí, Por sí, cantidad por de supuesto. afiliados. ¿Cuántos afiliados, doctor? 2 millones de personas. Sin duda, es una de las más grandes. Y además el doctor es presidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social. Bueno, doctor, plan médico o programa médico, yo siempre digo plan, también se puede decir plan médico obligatorio, es programa en realidad, PMO, ¿no? ¿Tenemos que repensarlo definitivamente? Primero tenemos que entender por qué hay un plan médico obligatorio, canasta básica de servicios o programa, como lo querramos llamar, y es porque el gobierno en su momento, en el año 2002... En crisis, casi, ¿no? Plan médico de emergencia, se Exacto, llamó. surgió en crisis. O sea, decidió en ese momento armar unos servicios prioritarios para cubrir. Como lo que nunca se sabe si el PMO es aquello que uno tiene que dar obligatoriamente con la plata que tiene, Sí. o es lo que puede dar con la plata que le alcanza, o es lo mínimo que la gente tiene que recibir para tener salud. Eso nunca se aclaró de origen, dice usted. Porque en realidad son títulos de prestaciones o de prácticas médicas, Sí. que no dicen cuándo hay que usarlos o cuándo no. Digamos, si usted le digo que le va a comprar una cirugía cuando no se tiene que operar, no tiene mayor sentido. ¿Están incluidos los medicamentos también? Sí, Claro. sí, están incluidos los medicamentos, el tipo de cobertura, cómo se cubre, cómo se accede, el modelo de atención, sí, eso está descrito en el plan médico obligatorio. Bien. Pero, para no hablar del plan médico obligatorio, personalmente creo que el plan médico obligatorio debería dejar de existir como tal. ¿Ah, sí? De hecho, no existe. No existe porque la Corte Suprema de Justicia estableció hace mucho tiempo una jurisprudencia donde dice que el PMO es un piso, no un techo. Con lo cual no hay más PMO, porque si es un piso, un techo, no es un... Se parte de ahí.
Por lo tanto hay que cubrir lo todo. mínimo. No tiene ningún sentido hacerlo porque no está priorizando nada, no está marcando nada, sino que hay que cubrir todo. Y esto es una de las crisis por las cuales vemos amparos judiciales, discusiones y demás sobre las coberturas. Eso es el primero. Lo segundo es que, si bien es correcto, el valor del PMO es bastante cercano al que acaban de mencionar, ese hay que ajustarlo, porque el PMO en Ushuaia no sale igual que en Misiones, y el PMO cuando una obra social tiene jubilados y no se expulsa no es lo mismo, y también tiene que ver con la carga de enfermedad que tiene cada población. Pero lo que deberíamos ver, si pudiéramos cambiar el concepto de canasta básica de servicios a prácticas, cambiarlas más a objetivos. Digamos, lo que debería de ser obligatorio por la obra social es tener a su población sana, es decir, que la gente tenga su mayoría, tenga sus estudios preventivos en tiempo y forma, diagnosticar los tumores en tiempos muy precoces para aumentar la sobrevida, controlar a la gente con atención primaria para que tenga su médico de cabecera y ese médico lo pueda atender, conocer, comprender y responder a los llamados, que diera cobertura en base a lo que se conoce como efectividad y evidencia clínica, es decir, que le provea a la gente servicios oportunos en el momento correcto, que eso siempre se ve después en los resultados. Las poblaciones bien atendidas tienen mejores resultados sanitarios. Y el PMO no refleja resultados, refleja obligaciones de medios. Es decir, debe cubrir. Ya cuando la enfermedad, por decirlo de alguna manera, ya está, digamos. O no. Eso depende mucho de cómo va a ser la obra social para proveer los servicios y cómo está distribuida o en qué lugar está o qué prioriza. Pero en realidad el PMO no dice, usted debería tener al 90% de su población con el chequeo anual obligatorio, con el colesterol normal. No está, eso no está. No hay objetivos sanitarios, sino listado de coberturas. ¿Y usted considera que sería importante establecer eso? ¿No se supone que partimos de eso? No. Para mí es fundamental es que la gente tenga asegurado a través de la legislación los resultados sanitarios que tienen otras poblaciones en el mundo, porque con los recursos que tenemos los podemos dar. Entonces discutimos mucho por el cáncer, que no vamos a modificar la sobrevida de la gente, la vamos a modificar muy poquitito, pero muy poquito. Por ejemplo, en el PMO no dice cuánto tiempo tiene que tardar un turno o no tiene que tardar una anatomía, un resultado de un estudio. ¿Sí? Y a veces algunos medicamentos que salen mucho dinero aumentan la sobrevida 1 mes, 2 meses, y hay gente que en el hospital público tarda 1 mes para sostener un turno o un estudio. Entonces, eso es desigualdad, básicamente. Desigualdad en el acceso, en la cobertura, en la atención. Es tan desigual que el PMO el Estado no lo cubre. Se lo cubren solamente las obras sociales nacionales, lo cubren las prepagas, que están obligadas y que tiene una superintendencia. Pero ¿Y usted qué piensa, doctor? ¿Que debería entonces como empezarse de cero otra vez, volver a... Tal vez cumplió un ciclo el PMO así como está planteado hoy? Cumplió un ciclo y debería empezar, no modificar o sumar o restar o agregar prestaciones o medicamentos, sino empezar de cero. Sí, sin lugar a dudas tenemos que hacer un listado tanto positivo como negativo de cobertura y privilegiando qué es lo que queremos cubrir. ¿Qué modelo tiene como referente que usted hace un ratito mencionó como algo a lo que le gustaría aspirar? A ver. Argentina es muy diferente. Sí, lo sabemos. Piensen que de un lado del Atlántico la gente tiene un solo sistema de cobertura, todos tienen todo, pero tienen que esperar mucho. Del otro lado del Atlántico y en el norte, nadie tiene cobertura, el que lo quiere tener tiene que pagarlo muy caro y el que no tiene plata no accede nunca en Estados Unidos. Y en Argentina tenemos un sistema donde casi todos tenemos todo con amplio acceso, muchos con demora, no oportunamente, con gran desigualdad entre la gente de mucho ingreso y poco ingreso, pero casi todos conocemos todas las prácticas y tratamientos que existen. O sea, no es tan malo el sistema argentino. Está muy subdividido, tal vez. Esa es fragmentados, claro. Sí, sobre todo en el modelo de atención. Y además nos enfrentamos a algo que en la Argentina, que deberíamos mirar, por eso también hay que ver la canasta básica de servicios, es que existe algo que se llama inflación sanitaria. Claro, en la el propia mundo, inflación de la salud, digamos. Exclusivamente la salud, que es, en el mundo es alrededor del 7% por año, y en oncología es casi el 13%, ahora bajó el último año al 10%. Es decir, que cada 7 años se duplica el costo de la salud, independientemente del costo del salario. Y en la Argentina, la gran mayoría de las personas cubiertas se cubren a partir del salario. Entonces, si el salario no tiene un incremento real respecto a la inflación y no aumenta, cada vez los recursos para cubrir la salud son menores. Son menores. El aporte no alcanza a ser proporcional a lo que puede llegar a necesitar ese paciente. Entonces, ¿qué hay? Restricción. Sí, y la restricción, recorte, o no alcanza para todos, de alguna u otra forma, ¿no? Pero no es una restricción inteligente, no pasa por una decisión, ni siquiera la gente puede opinar a través de sus representantes si quiere aumentar la cobertura, aumentar los aportes, pagarlo por impuestos. Entonces, hoy nos enfrentamos a una crisis peor, que es que la caída del salario en dólares hace que nuestra capacidad para comprar tecnología nueva, que entre paréntesis la que está llegando es muy buena, cura. Empezamos a ver gente que tiene sobrevida con cáncer 10 años, 15 años, 20 años. Lo que todos estamos esperando
Eso se nos hace inaccesible. Claro, eso le iba a preguntar. Cura, pero ¿cuántos podrán acceder a eso, no? Bueno, nosotros en el instituto, personalmente creo que hoy la Argentina tiene numerosas herramientas para poder hacer que, si no perfeccionar el sistema, mejorarlo mucho, optimizarlo. La Argentina podríamos dejar de cubrir cosas que no hacen falta, podríamos, lo que se llama desinvertir. Es fea la palabra, pero la palabra en el mundo es desinvertir. Dejar de pagar dinero en un montón de cosas que no tienen utilidad. O sea, hay prácticas obsoletas, claramente. Sí, pero no son las prácticas, sino las tomas de decisiones. Por ejemplo, en otros países hay asociaciones de médicos que dicen elegir inteligentemente. Estados Unidos. Se juntan para decir, yo me comprometo a que no le voy a solicitar tal cosa, tal. Un ejemplo, traumatismo de cráneo en un chico menor de 2 años que no tiene pérdida de conocimiento, pedir una tomografía, no tiene sentido, no vamos a encontrar ningún resultado. En Argentina es común que se haga. Cuando se hace, se gasta. Cuando se gasta, se requieren recursos y por lo tanto no se gasta en otra cosa. Hoy eso se llama mucho en Argentina medicina defensiva. Mucha cosa que los médicos prescriben y solicitan para evitar para acumular prueba para una eventual... Y porque posiblemente los padres culturalmente, y hablo como mamá, estamos atravesados por el concepto de que si el chico se pegó un golpe en el patio del colegio y hacerle todo lo posible para que exista, para saber que el chico no tiene ningún daño importante. Pero eso es cultural también, doctor. Digo, las sociedades también determinamos nuestro sistema sanitario desde los pacientes y de lo que construimos socialmente. Obviamente. Lo cual no significa que esté bien, digo, es lo que somos. No, yo no creo que esté mal, nada más que cuando uno construye determinado modelo de atención, tiene que saber que lo tiene que pagar. Claro. Porque los médicos cobran menos y se les actualizan menos los servicios, entonces tienen menos tiempo para atender a la gente, y cuando tienen menos tiempo para atender a la gente, en general comprenden menos a la gente, la entienden menos a la gente y le solucionan menos los problemas. Y todos pensamos que los problemas los va a solucionar un estudio, una práctica o un medicamento. Y no es así. La mayor parte de los tratamientos, la mayor parte de las enfermedades no se curan y muchas de ellas no con medicamentos. Pasa que, bueno, estamos demasiado atravesados por eso, por mucho medicamento, por mucho estudio. Es un cambio cultural grande. Doctor, ¿cómo se hace entonces, más allá de lo que se debería modificar propio del plan o programa médico obligatorio, para redistribuir, para hacer que esto pueda llegar, de pronto una redistribución en cuestiones de fondos solidarios, en obras sociales? ¿Qué pasa con el sistema privado? ¿Qué pasa en el hospital? Considerando que tenemos esta fragmentación en nuestro país, ¿no? Bueno, hay no hay un solo camino. Nosotros tenemos algunas propuestas, no hay un solo camino para ellos. Por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnologías permitiría que aquello que sirve y aquello que no sirve sea ley para todos los argentinos, no para los que tienen PMO o no tienen PMO, y habría una sola voz oficial, con mecanismos transparentes para decir tal medicamento, tal práctica es útil, sirve, es efectiva, la debemos tener todos, oportunamente. Instalar una agencia que negocie precio en la Argentina para medicamentos sería una enorme ventaja para el país. Negociar precio, no estoy ni siquiera diciendo que lo compre. Es una instancia superior, digamos, a la compra conjunta. La compra conjunta es una excelente herramienta, pero previa a la compra conjunta, negociar para un país, decir cuál es el precio al cual yo voy a querer que... Hay países que si no se negocia el precio, el medicamento no se vende. No entra directamente. Eso es en Alemania, por ejemplo. Si el precio... ¿Y de qué depende eso, doctor? ¿De un gobierno muy fuerte, de un ministerio de salud? No sé cuál es el área que puede plantarse. Lo primero que hay que entender es que los medicamentos tienen lo que se llama un precio internacional de referencia. Ese precio lo quieren mantener igual en todo el mundo, porque si lo bajan en algún lugar del mundo, uno lo exporta el medicamento al lugar donde lo cobran caro, y entonces hacen un gran negocio. Entonces ellos no quieren bajar el precio en determinados lugares para evitar la reexportación a los países centrales que pueden pagar. Pero la mayor parte de esos medicamentos tienen casi el mismo precio en lugares que el PBI per cápita es de $130.000 y en lugares que el PBI per cápita es $17.000. Claro, pero no es sustentable. No. Hay formas de negociarlo. Países muy importantes como Inglaterra hacen negociaciones ocultas porque los laboratorios no quieren contarlo para bajar los precios para ese país. Claro. Entendí, es una cuestión también de la presencia política del país, sin ¿no? lugar a dudas. En el mundo. Doctor, le propongo escuchar al doctor Héctor Pesela, que es también integrante y vicepresidente de ProSanity Consulting, que sigue también evaluando el tema del programa médico obligatorio, que es la cuestión que hoy nos ocupa en nuestro programa de hoy. Solo el 31% de las obras sociales tienen la posibilidad, por su recaudación, de poder cubrir la canasta básica de prestaciones. Indefectiblemente, ese otro 69% está totalmente desfinanciado.
¿Cómo logran hacer que siga adelante la cosa? Es desfinanciándose. Por un lado tienen ayudas de los sindicatos, por otro lado hay cosas que se van prorrogando, es decir, se van tratando de dilatar las prestaciones, es decir, lo que no tiene una emergencia médica se sigue tirando para adelante. Por otro lado, la desfinanciación en los pagos. Los que son prestadores están notando de que si tenían un convenio que el pago pactado era 60 días de la presentación de factura, ya están con cheques diferidos a 90 días más, es decir, llevan a 150, 180 días los pagos de las prestaciones. De esa manera, financieramente van tratando de solventar. Una de las soluciones posibles es la cobertura universal. La cobertura universal que nos aseguraría a todos los que tenemos cobertura y a los que no la tienen, a tratar de recibir el mismo tipo de prestación. Hoy, en realidad, no se está cumpliendo. El PMO no se está cumpliendo en todos lados. Si vos vas a un hospital, hay cosas que no la dan porque no la tienen, hay cosas que te dicen directamente que no tienen acceso, hay otras, y no hablemos en zonas específicas, porque una cosa es hablar de zonas urbanas grandes y otra cosa es hablar de zonas mucho más pequeñas demográficamente, que por lo tanto tienen una infraestructura totalmente distinta. Una cobertura universal aseguraría de alguna manera que todos tengamos el tipo de, digamos, cobertura y tener algún tipo de reaseguro para tratar de que de esa manera lo que no pueda financiar el financiador que corresponda, sea municipal, provincial, el PAMI, las obras sociales, las prepagas, que ese reaseguro dé cobertura de aquello que está. Doctor, la preocupación es general, ¿no? ¿Cómo financiar aquello que no se puede cubrir porque el costo es excesivo, porque de pronto se requiere desde algún sector, pero debería poder llegar a todo el mundo que lo requiera por igual, más allá de su situación socioeconómica? ¿Cómo se hace con estos medicamentos tan costosos y en algún sentido tan efectivos que usted cuenta están ingresando de una manera realmente sorprendente, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que el salario no va a poder financiar nunca más los medicamentos en dólares porque no crecen en la proporción que crece el costo de la tecnología. Mientras que la demanda de la sociedad es tenerlos. Claro. Por lo tanto, tenemos que elegir cómo se va a financiar. Lo que yo creo es que esos medicamentos tienen que pasar a ser un objeto público comprado o financiado por el Estado, comprado con un único comprador, porque son medicamentos monopólicos. Entonces, cuanto más monopólico es un producto, menos compradores tiene que tener, porque si cada uno compra por separado, nos cuesta más caro. Fijando un precio para la Argentina que tenga relación a nuestra capacidad de pago. Hay antecedentes mundiales, medicamentos muy costosos como la hepatitis, tratamiento de la hepatitis C, que algunos países lo obtuvieron prácticamente al 10% del valor de lo que valía en Estados Unidos. Entonces, ese es un primer punto. El Estado y quién lo financia. Idealmente debería ser por presupuesto, debería ser que los ricos financien a los pobres, que los sanos financien a los enfermos y que los que trabajan puedan financiar su servicio básico, no el servicio completo. Eso sería bárbaro para que no haya todo el tiempo selección adversa. Gente que cuando se enferma corre a meterse dentro de alguna cobertura por algún mecanismo por el que pueda y entonces cada vez más sobre las obras sociales y las prepagas está la cobertura de los enfermos y el sistema público lo va perdiendo despacito. Eso sería lo primero, comprar en conjunto. Después regular un poco la cadena. La cadena de productos farmacéuticos en Argentina es una cadena que tiene un peso importante en el costo del medicamento, a diferencia de otros países. Acá podemos llegar a hablar de entre 7 y 30% de intermediación, mientras que en Colombia es de 1,5% de intermediación. Eso bajaría mucho los costos. La desinversión, esto de dejar de hacer prácticas como placas de tórax de control, orinas o algunos análisis necesarios, bajaría gastos. Pero nunca terminaría alcanzando para pagar lo que es la nueva tecnología. Pero habría que planteárselo a la sociedad. Señores, en Argentina queremos tener los mismos resultados sanitarios que en New York, tenemos que pagar algo parecido a lo que vale en New York. Ahí es donde nos preguntamos entonces si es sustentable el sistema que tenemos, doctor. Sí, yo no tengo dudas que es sustentable. ¿Usted cree que sí? Sí. Entonces está mal financiado, distribuido, desorganizado, desordenado. Un poquito de todas, cada una de las cosas que dijiste. Lo que sí creo que hay un camino para llegar a lo que se puede hacer. La Agencia de Evaluación de Tecnologías es muy importante para que esté en la Argentina, para que llegue, para que se funde. ¿Y de qué depende que esto avance? Porque varios referentes como usted que han venido a nuestros programas hablan de la necesidad de esta agencia y siempre la vemos como que está por, que están todos de acuerdo, pero que no se concreta, digamos, ¿no? Es que el gobierno se equivocó porque lo utilizó como moneda de cambio del blanqueo laboral con la Confederación General del Trabajo y
Los dirigentes gremiales no van a cambiar nada, por eso en vez de tomarlo como una necesidad sanitaria, lo tomaron como un objeto de negociación, pensando que en las obras sociales estamos esperando que la agencia de evaluación nos baje los amparos. Y en realidad no queremos eso. Queremos que la agencia de evaluación hablemos de una única verdad igual para todos respecto a la salud. Un criterio unificado. Que sea igual, o sea, si es bueno para el señor que está allá, es bueno para el que está aquí. Y lo que sí es cierto es, recuerde, es imposible financiar con el salario las nuevas tecnologías. Eso es imposible. Por lo tanto, la crisis va a ser más profunda, va a ser más seria que la de no cubro el PMO. Van a aparecer listas de espera, postergaciones de cirugía, pago de bolsillo de honorarios en prepagas o en sistema de salud. Va a pasar porque mientras que no tomemos nosotros la decisión de cómo lo vamos a organizar, o lo tome el Estado o lo tome el gobierno, lo que va a suceder es que se va a ir organizando de acuerdo a cómo pueda cada uno. Más o menos cada uno se arregla como puede, va a ser según el sector. Sí. Lo que pasa es que el Estado también, me pregunto si tiene realmente fondos para poder encarar esto con todo lo que significa, desde la decisión política, pero desde lo presupuestario también. No nos da la sensación de que estemos asistiendo a un tiempo favorable en este aspecto, digamos. Si le cuento dónde pueden sacar los fondos, no alcanza el programa. ¿Sabe que pagamos un Fondo Nacional del Pero entonces, Tabaco? claro, bueno, sí. Pero por eso digo, no hay decisiones políticas que no se están tomando y que tal vez abrirían caminos. Digo, porque da la sensación, doctor, que todavía no estamos pudiendo garantizar atención en algunas guardias de hospitales públicos, que salimos adelante porque los médicos y nuestras enfermeras tienen una vocación enorme y a veces estamos atados con alambre, lamentablemente. Bueno, los argentinos hablamos peor del sistema de salud de lo que es y en general hablamos peor del sistema que no utilizamos. Argentina tiene un sistema de salud bastante aceptable y estamos en un momento de crisis por lo económico, por lo coyuntural, por el dólar y por el movimiento económico. Pero Argentina tiene un nivel de accesibilidad importante. Tiene más problemas de organización, de procesos, que de calidad de sus miembros. No, eso no se cuestiona. Los miembros no, eso definitivamente. Me refiero a cuestiones estructurales, a cuestiones de presupuesto, abastecimiento, cuestiones edilicias, lo que fuere, ¿no? Hay como cosas un poco extremas. El Estado gasta en un montón de cosas. Si la salud cuesta más, porque se obtienen mejores resultados sanitarios, y es una decisión pública de la población acceder a ellos, el Estado tendrá que redistribuir sus presupuestos y gastar menos en otras áreas. Probablemente tendrá que gastar menos en alguna. Podría imaginar, yo tengo un montón de propuestas en donde puede gastar menos. ¿Por ejemplo? Y hay dependencias del Congreso que tienen un montón de empleados, mencionan habitualmente la biblioteca. No lo conozco, lo cuento, eso es bien de oído, pero hace muchos años una persona que quiero mucho, que mi esposa dijo, estábamos frente a al Teatro San Martín, ¿no? Entonces yo decía, financiamos en el Estado esto, que es tan caro, el Estado municipal. Y me dijo, bueno, pero antes de dejar de financiar el teatro, podemos dejar de comprar tanques, financiar armas, financiar costos innecesarios. Bueno, la verdad es que esto se podría privilegiar en el gasto. Además, creo que se podría gastar menos comprando mejor. Claro, sí. Comprando mejor. Bien, gran desafío por delante, doctor, el que tenemos entonces. Gracias por su visita, ¿sí? Ha sido muy, muy interesante poder pensar con usted cómo estamos respecto de este PMO. Gracias, un gusto muy grande. Muchas gracias. Gracias. El doctor Gabriel Neverstein nos acompañó en este programa de Salud en Todas las Políticas. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.